Bendiciones, que Dios les bendiga y les guarde. Les saluda a su amigo el pastor Isaías Cabrera, agradecido con Dios por el privilegio que me concede estar delante de ustedes. Es un privilegio para mí de parte del Señor el estar llegando hasta donde tú nos estás mirando ahí con el propósito de predicarte la palabra del Señor, amén, anunciarte la buena noticia, enseñarte la palabra del Señor. Tú que estás dispuesto a recibir la palabra, como dice la palabra del Señor, nos exhorta la palabra de Dios a recibir la palabra con mansedumbre, ¿ok? Fíjese que aún para recibir la palabra de Dios, tenemos que saber cómo recibirla, para que nos haga el provecho que Dios quiere que haga su palabra en nosotros. La palabra es como una medicina que hay que tomarla con las direcciones. Si usted ve en los frascos de medicina, ahí dice en el frasco direcciones, o sea, cómo usarla, cómo tomarla. También la palabra del Señor tiene direcciones. Dios mismo en su palabra nos dice cómo recibir la palabra. Gloria a Dios, para que sea provechosa. Fíjese que mucha gente oye la palabra y cuando oyen la palabra se enojan. De repente ya no quiero oír eso y ¡pum!, le dan el apagón. O cambian de canal porque no saben de qué manera se debe de recibir la palabra. No conocen las instrucciones de parte de Dios para recibir la palabra. Y para que la palabra de Dios nos sea provechosa, debemos de recibirla como Dios dice que la recibamos. Recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Amén. Con disposición. Amén. Como alguien que está esperando que se le dé dirección de algo y presta mucha atención porque se le va a dar dirección para que no hierre, para que no se pierda. Se le va a dar la dirección correcta, se le va a dar las direcciones correctas para que no hierre en el camino, para que no se equivoque, para que no se pierda. De esa manera Dios también nos ha dejado su palabra con el propósito de que no nos perdamos también. Porque Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que ninguno perezca, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces la manera correcta, de la manera que Dios estipuló, dio dirección de cómo recibir su palabra es, si puede repetir ahí donde está conmigo, con mansedumbre. Recibir la palabra implantada con mansedumbre, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Gloria al Señor, amén. Así que bienvenidos a este tu programa, El Sembrador, sembrando la preciosa semilla, la palabra del Señor, y en este tu canal, Maná del Cielo, alimento para tu espíritu, alimento para tu alma. Gloria al Señor. En esta hora vamos a estar escudriñando, examinando el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, ¿ok? Este capítulo es muy mencionado por muchos siervos de Dios, todos los evangelistas, los predicadores, hemos enseñado en este capítulo, porque es un capítulo que se le ha llamado inclusive el mini apocalipsis. El mini apocalipsis porque habla de cosas que van a suceder en estos tiempos que estamos viviendo, y el Señor los habló desde hace más de 2000 años. El Señor ya predijo, ya profetizó el Señor acerca de las cosas que en esta hora, en estos días, a nuestros ojos están aconteciendo. Gloria al Señor, y vamos a darle lectura, pero repito, lo vamos a escudriñar, vamos a ir despacio, escudriñando cada palabra, gloria al Señor, estudiando hilativamente este capítulo para que usted y yo
lo entendamos correctamente con la ayuda y con la guianza del Espíritu Santo. Si usted tiene Biblia, le recomiendo que tome su Biblia, ábrala en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo y vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Si no tiene Biblia, bueno, agarre una libreta, una pluma y escriba la cita bíblica. Y cuando tenga la Biblia por ahí cerca de usted, o si no tiene y compre una, pueda usted recordar que hemos estudiado el capítulo 24 del libro del Evangelio de San Mateo. Gloria al Señor. Vamos a dar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a orar. Primeramente, antes de leer, pedir al Señor la dirección, la guianza, y que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de tu Santo Hijo amado, te damos las gracias, Señor, en esta hora por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de exponer tu palabra, Señor amado. Te doy gracias por cada persona que, Señor, tiene el anhelo, el deseo de conocer la verdad, de conocer, Señor amado, tu bendita palabra, Señor, lo cual es tu perfecta voluntad, Dios mío, de que, Señor amado, te conozcamos y conozcamos tu santa y eterna palabra, Señor, para que nadie nos engañe, Señor, y para que conozcamos, Señor, las sazones y los tiempos en los que ya estamos viviendo, Señor amado. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor, y abre nuestros corazones, Señor, para que estemos atentos a tu palabra y cada uno, Dios mío, de los que están escuchando y estarán escuchando, Señor amado, sean edificados por el poder de tu palabra, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo y pido la guianza, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, el Señor Jesús en este capítulo estuvo dentro del templo en Jerusalén. Ese templo que edificó Salomón, ¿verdad? Gloria al Señor, pero que ahorita en estos días solamente hay únicamente los muros, porque fue destruido en el año 60 después de Cristo por el emperador romano llamado el emperador Tito, y destruyó el templo y le prendió fuego a la ciudad y una terrible destrucción. Pero cuando Jesús estaba en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, ese templo estaba en pie, en todo su esplendor y gloria. Y el Señor Jesús había entrado con los discípulos, había estado con los discípulos ahí. El Señor Jesús regularmente enseñaba, no solamente en el Monte de los Olivos. Muchas veces Jesús, el Señor, nuestro Señor, enseñó su palabra, predicó su palabra en el templo. En esta ocasión el Señor va saliendo del templo. El Señor sale del templo. Mire, vamos a leer el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, se da cuenta que Jesús estaba saliendo del templo, y cuando salió y se iba, en ese momento sus discípulos se le acercaron al Señor. Cuando Jesús se iba del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, los discípulos querían mostrarle la hermosura de ese templo, sus edificios. Alabado sea Dios. Estamos viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Continuamos. Gloria al nombre del Señor. Me estaban haciendo unas señas acá el técnico y no le entendía, pero bendito sea el Señor. Me voy a acomodar el pelo un poquito. Alabado sea Dios. Venía como en el carro
a este lugar y venía rápido y me voló el pelo, el viento, perdón. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Perdóname lo desacomodado. No se fijen en mi pelo en esta hora. Amén. Proseguimos con la palabra. Gloria al Señor. Y cuando se le acercan los discípulos que le estaban mostrando los edificios del templo, la hermosura de ese templo hermoso, glorioso, aleluya, que tenía muchas piedras devotivas ahí, muchos adornos hermosos. Ese templo llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Gloria al Señor. Y de repente, tal vez los discípulos pensaban que Jesús, el Señor, les iba a decir qué hermosura de templo, o que el Señor iba a estar impresionado. Mas sin embargo, el Señor contesta a los discípulos cuando le estaban mostrando los edificios del templo. Jesús le responde, mire el versículo 2. El versículo 2 le dice, respondiendo él, les dijo, con un signo de interrogación, ¿veis todo esto? ¿Ves todo esto? ¿Ves este templo hermoso? ¿Lo ves? Su hermosura, su grandeza, su belleza. ¿Veis este templo? Les pregunta el Señor. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor profetizó de que ese gran templo hermosísimo iba a ser destruido. Me imagino que eso les impactó a los discípulos. ¿Cómo, Señor, si este edificio fue dedicado a Dios? Este edificio inmensamente hermoso, ¿cómo que va a ser destruido? ¿Cuál será la razón? Bueno, el Señor se lo dijo, y como el Señor lo dijo, así se cumplió 60 años después de la crucifixión de Cristo. Alabado sea Cristo. Y les dijo esta palabra el Señor. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso va a haber impactado a los discípulos. Tal vez lo creyeron o tal vez no lo creyeron. Pero lo que sale de la boca del Señor Jesucristo, recuerde que Jesucristo es Dios, se cumple al pie de la letra. Esa palabra vino a cumplimiento. Y los que hemos ido a Israel, que hemos estado allá en Jerusalén, yo personalmente, gracias a Dios, he tenido la dicha, el privilegio de ir a Israel y estar ahí en las ruinas del templo. He estado ahí donde van los judíos a orar. En los muros de los lamentos solamente quedaron piedras, hay unas piedras como muros, ahí donde van los judíos a orar, y están las ruinas del templo. Se cumplió al pie de la letra lo que Jesús nuestro Señor profetizó hace más de 2000 años. Ahora, el Señor salió de ese lugar y se dirigió al monte de los olivos. El versículo 3, miremos el versículo 3. Los discípulos se quedaron todavía con más preguntas que hacerle al Señor. Y recuerde que es muy bueno preguntar. Amén. A veces queremos saber algo, pero no nos atrevemos a preguntar. Amén. O no somos lo suficiente humildes. Porque para preguntar algo hay que reconocer que no lo sabemos todo. Amén. Gloria a Dios. Decía un hombre de Dios que ya partió con el Señor. Decía, nos preguntaba y decía, ¿quieres ser burro 5 minutos o quieres ser burro toda la vida? Y naturalmente que si nos ponen a escoger que si quieres ser burro 5 minutos o quieres seguir siendo burro toda la vida, naturalmente que yo voy a preferir mejor ser burro nomás 5 minutos y no quiero ser burro toda la vida. Amén. Esa va a ser mi respuesta sabia, porque yo no quiero ser burro toda la vida.
Si me ponen la opción de ser burro 5 minutos o ser burro toda la vida, yo escojo ser burro solamente 5 minutos y no toda la vida. Entonces él enseñaba y decía, bueno, si quiere ser burro solamente 5 minutos, pregunte. Y si quiere ser burro toda la vida, no preguntes nada. Pero no vas a saber nada por no preguntar. Amén. Si le preguntamos a alguien que sabe algo que nosotros no sabemos, hay que ser humilde para reconocer, mire Señor, yo no sé, pero usted me puede explicar, usted me puede enseñar. En la Biblia encontramos a un hombre que la Biblia le llama el eunuco, el hombre eunuco, que trabajaba con la reina de Candacer. Y Felipe el evangelista, Dios lo envió al desierto. Y cuando estaba allá en el desierto, miró a ese hombre que venía en un carruaje y venía leyendo el libro del profeta Isaías. Y Dios le habló, el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo, acércate a ese carruaje. Y cuando se acercó, Felipe escuchó que el hombre que venía ahí arriba del carruaje era ese hombre que la Biblia le llama el eunuco. Ahora, él dice que venía leyendo el libro del profeta Isaías y le preguntó, el evangelista Felipe le preguntó a ese hombre y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Aquel hombre humildemente reconociendo que necesitaba que alguien le enseñara porque no entendía lo que venía leyendo, él respondió de esta manera y dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Reconoció que no entendía lo que leía y que necesitaba que alguien le enseñara. Eso es lo que a muchas personas nos falta, humildad. Reconocer que necesitamos que alguien nos enseñe la palabra de Dios. Yo le preguntaba a mucha gente, oiga, ¿usted lee la Biblia? Y muchas personas me han dicho, sí la leo, pero no la entiendo. Leo la Biblia, pero no entiendo nada. Bueno, acérquese a un lugar donde hay un pastor que le va a enseñar la palabra. Porque el pastor que está en una congregación, en una iglesia, está ahí para enseñar la palabra de Dios. Está ahí para ser maestro de esa congregación. Y si Dios lo puso por pastor y por maestro, es porque Dios lo ha capacitado para enseñar la palabra de Dios. El problema es que mucha gente no tiene la suficiente humildad para decir, necesito acercarme para que me enseñen la palabra de Dios. Este hombre, llamado el eunuco en la Biblia, ese hombre no era cualquier persona. Era un hombre que estaba encargado de la administración de una reina, de un país. Tenía un puesto, oiga, un puesto anhelado por mucha gente. Mas sin embargo, este hombre fue humilde. Los discípulos se quedaron con el deseo de saber lo que Jesús les había dicho acerca del templo. Que Jesús les dijo acerca del templo, ¿veis todo esto? Cuando él les mostraba en el templo y sus edificios hermosos, ¿veis todo esto? Les dijo Jesús, el Señor. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces quedaron ellos porque Jesús salió y ellos lo siguieron ¿a dónde? Al monte de los olivos, dice el versículo 3. Y el versículo 3 dice, y estando él en el monte de los olivos, otra vez los discípulos se le acercaron aparte. Cuando la Biblia dice que los discípulos se le acercaron aparte, quiere decir que en privado. En privado. Allá en el templo tal vez, cuando se le acercaron para enseñarle y mostrarle los edificios del templo, tal vez había más discípulos, había más gente ahí. Pero acá en el monte de los olivos se le acercaron los discípulos aparte, dice. O sea, en privado se le acercaron al Señor.
Amén. Examine bien el versículo 3, lo que están leyendo conmigo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Tiene una coma para detenernos ahí. Aparte, quiere decir en privado. ¿Y qué dijeron los discípulos? Diciendo, dinos, querían saber, tenían hambre de saber. Amén. ¿Qué querían saber? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y oiga, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, el fin de la era? Amén. Ellos querían saber. Y es algo bueno querer saber. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá acerca de tu venida y del fin del siglo o del fin de la era. Amén. ¿Se da cuenta? Yo veo en los discípulos un interés de saber. No querían mantenerse en ignorancia, tenían el deseo de saber. Muchas personas no saben que estamos realmente en la recta final, que estamos viviendo los últimos tiempos, que las catástrofes que estamos viviendo, sequías por un lado, inundaciones por otro lado, terremotos por diferentes lugares, guerras y rumores de guerras. Tenemos las pestes que se llaman plagas, amén, de los últimos tiempos. Estamos viendo todo eso. Son señales, amén, señales de que estamos en los últimos tiempos, de que ya estamos en los principios de dolores, pero la gente no quiere reconocerlo. La gente cree que es algo natural, son cosas que están escritas, que van a suceder. Y que para los que creemos en el Señor Jesucristo, son señales para nosotros. Porque claramente los discípulos le pidieron al Señor, ¿qué señales habrá? ¿Para qué son las señales? Para advertirnos. Cuando usted va por una carretera, aparece un sign y tiene ese sign pintada una curva muy renegada. ¿Para qué ese sign le enseña la curva? Para que usted se aperciba de lo que viene. A donde va usted a llegar, que un poquito más de distancia, usted va a encontrar una curva. Para que no lo tomes por sorpresa y usted baje la velocidad. Le están avisando que adelantito viene una curva peligrosa. Pero para eso está la señal. Para advertirle. Para que no lo tome por sorpresa. Amén. A mucha gente le está tomando por sorpresa lo que está aconteciendo porque no quiere enterarse de las profecías. No quieren conocer la palabra de Dios. No quieren escudriñar las palabras de Dios. Y si no conocemos lo que está escrito en la palabra acerca de los últimos tiempos, pues a mucha gente le está tomando por sorpresa. A mí no me sorprende lo que está pasando. A los que conocemos la palabra del Señor, que hemos estudiado la palabra, no nos sorprende. No nos toma por sorpresa lo que está pasando. La decadencia de los países. La decadencia económica de todas las naciones. Porque ¿por qué cree usted que en cada país se está levantando la gente en contra del gobierno? Porque todos los gobiernos están en problemas de finanzas, financieros. Todos los países están yendo a la quiebra, ya no hayan qué hacer. Todos los países se están endeudando. Incluyendo esta nación donde vivimos, Estados Unidos. Si usted no sabía, es el país más endeudado. Mucha gente dice, este es el país más rico del mundo. Fue el país más rico del mundo. Fue el país más rico del mundo, pero ya no lo es. Estados Unidos, nuestro país, tiene una deuda grandísima para con China, para con Japón y para con otros países. Hace poco escuché la noticia de que
de que ya se topó al ceiling, hasta el tope está la deuda y todavía le quieren agregar más deuda. Nomás imagínense. Por eso usted ve que están cortando programas por aquí, cortando programas por allá, porque ya no hayan qué hacer, porque de repente dicen el gobierno va a cerrar un tiempo porque no han aprobado el budget para este año. ¿Por qué? Porque todos los países, incluyendo este país, están en crisis financiera, en deuda. Amén. Y el Señor habló de lo que iba a haber en los últimos tiempos. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, respondiéndoles a la pregunta que hicieron los discípulos: dinos qué señal habrá cerca de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, verso 4, mirad que nadie os engañe. Oiga la advertencia del Señor Jesucristo, mirad que nadie os engañe. Para vida de que no te engañen, amigo, amiga, usted debe de conocer la verdad. Si no conoce la verdad, que es la palabra de Dios, a usted lo van a engañar. Amén. Hay mucha gente engañada. Y por eso el mundo está lleno de sectas religiosas que están engañando a la gente. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad para no ser engañados. Y la verdad es la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Aquí está la verdad, pero usted tiene que interesarse por conocer la verdad. No solamente decir como mucha gente, miles de personas dicen, oh, yo tengo la Biblia. La tienen, pero no la leen, no la escudriñan. La tienen como una reliquia. Creen que por tener la Biblia en la casa ya no se va a meter el diablo ahí. No, el diablo también se sabe la Biblia. ¿Ok? El diablo también usa la Biblia. No. La Biblia no solamente es para tenerla ahí como una reliquia. La palabra de Dios, la Biblia, hay que estudiarla, escudriñarla, extraerle. Aleluya, la enseñanza que Dios ha dejado a disposición de cualquiera que quiera conocer la verdad. Cualquiera que esté interesado por conocer la verdad. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Si usted conoce la verdad, ¿quién lo va a engañar? Amén. Pero si no conoce la verdad, fácil usted cae en el engaño. Por eso yo lo invito a que si no tiene Biblia, compre una Biblia. Y si tiene Biblia, que no nomás la tenga, sino que la estudie. Si no la entiende, acuda a una congregación, vaya a una iglesia donde hay un pastor que le va a enseñar la palabra, donde hay un maestro en esa congregación que le va a enseñar la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. Mire muy bien el versículo 4. Esta es advertencia del Señor Jesucristo para los que creemos en Él. Mirad que nadie os engañe. Amén. Mirad que nadie os engañe. Verso siguiente dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo yo soy el Cristo. O sea que van a afirmar que Cristo es Cristo. Y algunos dirán que ellos mismos son Cristo. Puro engaño del diablo. Amén. Y dice, y a muchos se engañarán. ¿Lo puede ver ahí? A muchos se engañarán, no a pocos. ¿Por qué engañarán a muchos? Porque son muchos los negligentes. Son muchos los desinteresados en conocer la verdad. Son pocos los que se interesan en realmente estudiar las Escrituras con dedicación, con deseo, con anhelo de conocer la verdad. Son pocos los interesados en escudriñar la palabra de Dios. Y son muchos
Los que nomás dicen, agarran la Biblia, se la ponen debajo del brazo, pero nunca la quieren estudiar. Amén. Oiga lo que dice el siguiente versículo. Verso 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se asuste, no se sorprenda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero dice, pero aún no es el fin. Tiene que acontecer guerras y rumores de guerras. No te turbes, que no te tome por sorpresa, no te asustes, porque es necesario, dijo el Señor, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora note bien, verso 7. Porque se levantará nación contra nación. Nación contra nación. Está hablando de que la misma nación, la gente se le va a levantar en sediciones. Usted puede ver que en diferentes países la misma gente de esa nación se levanta contra su propio gobierno por insatisfacción, porque la gente ya no haya qué hacer. Todo va más caro y más caro. Los salarios muy bajos, las rentas muy altas, el salario no ajusta. Y la gente está inconforme. Y se levantan en contra de la misma nación, nación contra nación. Y reino contra reino. Un reino contra otro reino. Amén. Y fíjese, dice, y habrá pestes. Habrá pestes. Amén. Usted sabe que estamos llenos de pestes. Tenemos la peste del cáncer. Tenemos la peste del SIDA. Tenemos la peste de la sífilis. Tenemos la peste del COVID-19 y su variante, el Delta y no sé qué tanto ahí. Pestes, no solamente una, diferentes pestes que no pueden erradicarlas. Okay. Y hambres. Usted puede ver que todo está poniéndose bien caro. La sequía trae escasez de alimentos. Por la gracia de Dios, aquí en Estados Unidos todavía hay suficiente, pero si usted va a Costco, ya empieza a ver que muchas cosas faltan ya. Inclusive usted a veces no encuentra agua. A veces no encuentra ni siquiera lo esencial como es el rollo de papel, a veces no lo encuentra. Productos que antes usted, qué esperanzas que no hubiera papel del baño. Qué esperanzas que no hubiera agua, había muchísima agua. Ahorita vas y encuentras que no hay agua a veces. Ya estamos empezando a ver poco a poquito la escasez de alimentos, aún en esta nación que siempre ha tenido una abundancia. Estamos empezando a ver que ya no se encuentran los productos que antes regularmente era normal que siempre los encontrábamos. Y ahora ya empieza a ver usted que a veces no hay lo que usted busca. Amén. La carne, yo me acuerdo cuando valía la carne ranchera 99 centavos la libra, en especial. Yo me acuerdo, en los años 85. Ahorita el otro día fui a la marqueta y vi que estaba a $14 la libra. ¿Cómo ha subido la carne? Carísima. Estamos viendo que se está empezando a cumplir. Estamos viendo con nuestros propios ojos que lo que Jesucristo dijo acerca de las señales de su venida. Amén. Señales. La hora y el día de la venida del Señor no sabemos. Cristo lo dijo, ni aun los ángeles. Solamente mi Padre. Pero sí, le preguntaron los discípulos, querían saber qué señales
Señales. Cuando usted ve la señal, voy a volver a como que usted fuera manejando en la carretera y ve la señal. Amén. Que le avisa. Amén. Que adelante están en construcción. Le avisan para que usted se prepare y baje la velocidad. Pero ya encontró la señal. Y si ya la señal le virtió es porque está cerquitas lo que le están avisando. Cuando estamos viendo las señales que el Señor Jesucristo habló acerca de su venida, quiere que ya estamos viendo las señales. Eso nos dice que ya está cerca la venida del Señor por su iglesia. Ya está cerca. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo las señales. Usted no ve la señal en la carretera y pasa una hora todavía sin encontrar lo que le señalaron ahí. No. Cuando pasa la señal, usted ve la señal, es porque ya está cerca aquello que le están señalando con la señal. Es porque ya está cerca. ¿De qué sirve que le pongan la señal y que todavía esté lejísimos lo que le anunciaron en la señal? De nada serviría entonces la advertencia, porque de aquí a que llegue usted ya se le olvidó la señal. No, la señal se pone cuando está cerca lo que le están avisando. Asimismo, lo que estamos viendo ahora, las señales que el Señor Jesús habló cuando estuviera cerca su venida. ¿Qué señales? Mire, bien clarito es la pregunta que le hicieron los discípulos. Amén. Vea el versículo 3 otra vez. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor dio una lista de señales. Amén. Se levantará nación contra nación, verso 7, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Terremotos en diferentes lugares. Dígame si no está temblando hoy más que nunca en diferentes lugares. Hace 2 o 3 días acaba de temblar en el DF, en Acapulco, en mi país, México. Está temblando la tierra como nunca antes. Y está temblando continuamente. Terremotos en diferentes lugares. ¿Qué tanto hace que acaba de temblar en Haití? Y en muchos lugares, como el Señor dijo exactamente, habrá terremotos en diferentes lugares. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Eso quiere decir que los dolores, el Señor comparó, cuando dice principio de dolores, se refiere a los dolores de una mujer cuando va a dar a luz. Cuando una mujer va a dar a luz, le comienzan los dolores leves, pero conforme se va acercando el momento del parto, de dar a luz, esos dolores van de aumento en aumento, en aumento, en aumento. Eso quiere decir que usted puede ver que las calamidades están siendo más continuas una de otra. Las inundaciones más continuas una de otra. Los huracanes más continuos y más fuertes, más severos, uno que de otro. Las sequías más severas, los incendios, quemazones más severos, más aumento en número y en grandeza de proporción. Se queman más acres. Antes había un incendio, yo me recuerdo, hace 20 años en este país, había un incendio y rápido lo apagaban. En menos de mediodía ya habían apagado los incendios. Hoy no, son incendios que duran hasta un mes para apagarlos, porque son inmensamente grandes y queman más extensos lugares, más acres que antes. Incendios que acaban con
con pueblos enteros, porque van de aumento en aumento, como dijo el Señor. Dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Eso nos dice el Señor para que nosotros levantemos nuestros ojos, despertemos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Que nos preparemos, que dejemos de hacer lo malo, que nos arrepintamos y que nos acerquemos a Dios, que preparemos nuestro corazón y nos alleguemos a Dios con un corazón humillado ante Dios, porque estamos viviendo ya los últimos tiempos de gracia. Dios, en su grande amor y su misericordia, nos ha dado tiempo, ha tenido paciencia para con nosotros, ha retenido sus juicios por amor a la humanidad, porque Dios es un Dios de amor y misericordia que le da tiempo al hombre. Le da tiempo, pero ese tiempo que Dios nos da es para que nos arrepintamos. Que reconozcamos, como dijo el profeta Jeremías, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios. La Biblia dice que el Señor será amplio en perdonar si nos volvemos con un corazón arrepentido ante Él. Bendito sea el Señor. No nos vaya a suceder como lo sucedió a los antediluvianos. La Biblia dice que, aquí mismo en este capítulo, que como en los días de Noé, dice la palabra que comían, bebían y se casaban, se daban en casamientos. Dice que no entendieron que Dios los estaba llamando al arrepentimiento. Veían con sus ojos a Noé preparando el arca y no le creyeron, porque Dios advierte. Vuelvo a las señales. ¿Para qué son las señales? Las señales nos advierten de lo que viene. Noé fue advertido por Dios. Amén. Dios advirtió a Noé y le dijo: hazte un arca, y el Señor le dio las medidas, porque viene un diluvio. Amén. Y seguramente la gente miraba a Noé preparando el arca inmensa, y posiblemente yo creo que la gente decía: este hombre está loco, porque ni siquiera jamás ha llovido sobre la tierra, y este hombre está haciendo un arca inmensa si ni siquiera llueve. Pero estoy seguro que Noé les pregonaba, porque la Biblia le llama a Noé que él era pregonero de justicia. Y él, cuando fue advertido por Dios, hizo caso a las advertencias. Noé hizo caso, no ignoró a Dios. Dios nos advierte por medio de su palabra, y estamos viendo con nuestros ojos las señales que el Señor habló que habría cuando estuviera cerca su venida y del fin de esta era. Las estamos viendo, y si Dios permite que las veamos, para que nos sirvan de advertencia, para que tomemos las precauciones, o sea, para que nos preparemos. Amén. ¿De qué manera debemos de prepararnos? Primeramente, arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer que hemos pecado, hemos sido pecadores, y que necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Amén. Y entregarnos al Señor Jesucristo. La única manera de escapar de las cosas que vienen a esta tierra,
de los juicios que serán derramados sobre esta tierra, la única manera de escapar es arrepintiéndonos de nuestros pecados, entregándonos al Señor Jesucristo, porque solamente Él, solamente Cristo nos libra de la ira venidera. Mira lo que dice, vamos a leer un versículo, se me está terminando el tiempo, en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, si lo podemos buscar ahí para que lo vea usted en su pantalla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y su versículo 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Apunta este versículo. Gloria a Dios. Dice así. Y esperar, no, le voy a leer desde el versículo 9, si podemos poner el 9 también. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Pablo está hablando de la iglesia de los tesalonicenses, cómo lo recibieron a Pablo y cómo os convertisteis, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Dejaron la idolatría, creyeron al mensaje del evangelio que les predicó el apóstol Pablo y se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, y esperar de los cielos a su Hijo. Señor, le preguntaron los discípulos, dinos qué señal habrá acerca de tu venida. El Señor va a venir, pero viene no por todo el mundo, viene por los que le creyeron, por los que se humillaron a Él, por los que lo recibieron como Señor y Salvador de nuestras almas. Por eso dice el apóstol Pablo, el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Dios el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, a su Hijo, a Jesús. Oiga lo que dice la última parte, quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira, quien nos libra de los juicios de Dios. Es Cristo el que nos libra de la ira de Dios, de la ira venidera que será derramada sobre esta tierra. Pero Cristo Jesús vendrá antes de que esa ira sea derramada sobre la tierra. Los juicios de Dios sean derramados sobre la tierra. Antes que eso suceda, el Señor Jesucristo vendrá. Vendrá por los que hemos creído en Él y nos llevará a donde Él está. ¿A dónde está Cristo ahora? Está en el cielo, está sentado a la diestra del Padre. Y el Señor Jesús le pidió al Padre cuando estaba en la tierra todavía, el Señor Jesús, en el capítulo 17 de San Juan, le pidió en oración al Padre y dijo, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria. También en el capítulo 14 de San Juan, versículo 1, el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está. Podemos ponerlo, ese versículo, San Juan 14:1, para que lo lean, lo vean ustedes con sus ojos y lo busquen en su Biblia. San Juan 14, versículo 1. Aleluya. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre es el cielo.
muchas moradas hay. Si así no fuese, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Donde el Señor está, Él quiere que los que creemos en Él, estemos también con Él. Amigo, amiga, las señales que Jesús habló acerca de su venida, las estamos viendo. Y como le dije al principio, así como las señales son puestas en la carretera, para que usted sea advertido de lo que está más adelantito, de lo que está cerca por llegar, son para que se prepare, para que no lo tome por sorpresa. Mucha gente está viviendo de una manera como que faltaran cientos de años, o están viviendo de una manera que no creen que un día va a llegar el momento en que tenemos que partir de este mundo y estar preparados. Debemos de estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Amigo, el Señor le ama. Él no quiere que te pierdas. El Señor envía su palabra para que tú no ignores, para que no te tome por sorpresa, para que te prepares. Prepárate, dándole tu vida, tu corazón a Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Solo Cristo puede darte salvación. Solo Cristo es la esperanza de vida. Amén. De vida eterna. ¿Quisieras hoy prepararte para el encuentro con tu Dios? ¿Quisieras hoy recibir a Cristo en tu corazón como tu único Señor y Salvador de tu alma? Allí donde estás puedes hacerlo. Ahí si puedes arrodillarte, o ahí parado o sentado, cierra tus ojos y habla con el Señor. Invoca el nombre de Jesucristo, porque dice su palabra que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Dile ahí: Señor Jesús, he oído tu palabra, y en esta hora, Señor, yo he entendido mi necesidad de ti, Señor. Necesito tu perdón, Señor. Necesito, Señor, reconciliarme contigo. Necesito estar en paz contigo, Señor. Yo en esta hora, Señor, reconozco que soy un pecador, que te he ofendido, Dios mío. Pero en esta hora me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, Señor. Y abro las puertas de mi corazón, Señor. E invito a mi Señor Jesucristo a entrar a mi corazón, Señor. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi alma, Dios mío. Señor mío, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame a caminar en tu camino. Señor, confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador de mi alma. Que Dios te bendiga, y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo jueves. Dios me los guarde.